Sentimientos, acciones y preguntas. La resurrección. Dios te bendiga en este día. Continuamos en este tema de la resurrección y estas escrituras van a ser en la Reina Valera 1960. Vamos a Mateo capítulo 28 del 1 al 4 y dice de la siguiente manera. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Avanzamos hasta el versículo 8, del 8 al 10. Y dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Recalqué la palabra que iban con temor y vemos que Jesús salió al encuentro de ellas. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver los personajes de la resurrección, ese día de la resurrección. Las mujeres. Y voy a estar leyendo escrituras de los 4 evangelios. Mateo 28, versículo 8 dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo corrieron a dar las nuevas. Vemos que en el versículo 9, hablando de acciones, dice que una vez que Jesús les salió al encuentro, se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí vemos esas acciones. Vemos que había temor y el temor no viene de Dios. Por eso Jesús salió al encuentro de ellas para que no fueran a dar las noticias con temor o aunque no las dieran por temor. Esto es recalcado una vez más en Marcos capítulo 16 versículo 8 cuando en más detalle nos explica que huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esto elabora un poco más en lo que nos decía Mateo. Entonces por eso Jesús les salió al encuentro, porque ellas no iban a decirle nada a nadie por temor. Tenían temblor y espanto. Pero una vez que se encontraron con Jesús, que pasaron tiempo, ¿verdad? Abrazando sus pies, que le adoraron, que se acercaron, pudieron dar esas buenas nuevas. Lucas 24 nos dice en el versículo 4 que quedaron perplejas. Aún el versículo 5 nos dice que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Pero en el versículo 8 dice que entonces ellas se acordaron de sus palabras. Esto es después que los ángeles les mandaron, den las nuevas, Jesucristo ha resucitado. Vemos lo que es los discípulos. Mateo 28 nos comparte en el versículo 16 que fueron donde Jesús les había ordenado. Aún el 17 nos dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún a estas alturas de ya ver a Jesús, había duda entre los discípulos. Marcos 16, versículo 10 dice, estaban tristes y llorando. Para el versículo 12 dice que apareció a 2 de ellos. Ellos, en el versículo 13, lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Dios dice, bueno, quizás no le creyeron a las mujeres
¿verdad? Aún Dios nos encuentra donde estemos, dice, bueno, muy machistas o quién sabe, la cultura en ese tiempo, y dice, bueno, otros discípulos, ¿verdad? Iguales que ellos, vamos a que les den las noticias, y dice que ni aun a ellos les creyeron. Lucas 24 dice, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Esto habla de lo que acabo de mencionar ahorita. Ni las mujeres ni los otros discípulos no creían, no aceptaban que había resucitado. Vemos en el versículo 12 dice, levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vemos que eso cambia las cosas. En otra video que compartí hablo de en la entrada del sepulcro, ¿verdad? En la entrada de mi tumba, del sepulcro. Muchas veces nos encontramos del lado de afuera y ahí, no, ahí es el lado de la incredulidad. Pero Pedro entró. Y más adelante vamos a ver que Pedro no solo corrió. Dice también, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y digo que esto no lo marco, ¿verdad? Lo azulito lo marco como que no es negativo, lo amarillo es positivo. Porque no fue y lo compartió con nadie más. No lo compartió con nadie más. 16. Los dos discípulos que Jesús encontró en el camino, dice que los ojos de ellos estaban vendados para que no le conociesen. Miramos que fue un acto divino, pero a la vez vemos que en el versículo 19 nos dice, hablando de Jesús, no sabían que estaban caminando con Jesús y no sabían que era Jesús. Y mira que nos comparte el versículo 19. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ellos le estaban hablando de Jesús a Jesús. Imagínate en qué situación tal vez nos podemos encontrar a veces que nos ponemos a hablar de Jesús con Jesús porque no sabemos quién es. No lo conocemos. Digo en parte también que sus ojos estaban vendados porque lo describen como un varón profeta, no lo describen como el Mesías, no lo describen como el Salvador. Mira el versículo 20 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ya habían perdido la esperanza. Se les había olvidado que decía, en el tercer día resucito. Versículo 22. Nos han asombrado unas mujeres, dijeron que Él vive. Una vez más, Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Aún ellos, si leen este capítulo, ellos mismos dicen, y ahora es el tercer día. Y unas mujeres nos dijeron que Él vive, pero eso nos asombra. Se encontraban hablándole de Jesús a Jesús y asombrados que lo que Jesús dijo que iba a pasar, pasó en el día que iba a pasar. Vamos al versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés, ya Jesús empieza a hablarles y dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Imagínate, Jesús desde el Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, quizás a veces hemos perdido la visión, hemos perdido, dudamos de quién es Dios, dudamos de quién es Jesús, del poder de Dios. Llega la tentación de rendirnos, pero mira que dice que iban caminando con Jesús y porque iban caminando con Jesús, Dios tomó el tiempo de hablarles. Mira en el resultado. Vamos ahora al 29, dice que Jesús, ¿verdad? Hizo que iba a seguir caminando, ya ellos iban llegando, ya llegaron a donde ellos tenían que llegar, pero ellos le obligaron a quedarse.
alguien para ellos, no sabían que era Jesús en este momento, pero alguien que tenía la revelación de Jesús. Ellos dicen, no, quédate, quédate, no sé, hay algo, hay algo. Y vemos que para el versículo 31 dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y después de este momento, ¿verdad? Jesús se desapareció. Pero de estar en esos ojos vendados, los ojos le fueron abiertos porque caminaron con Jesús. Porque no les fue suficiente no solo caminar con Jesús, sino quédate, Señor. Quédate con nosotros, Jesús. Se hace tarde. No sabían que era Jesús, pero sí sabían que era la palabra de Dios, porque dice que desde Moisés hasta todos los profetas, todo les habló de toda la Biblia en cuanto a Jesús. Y porque tenían esa comunión con la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, hecha carne, les abrió los ojos. Y mire que ellos en el versículo ya 32 dicen, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, qué bendición, qué salvación, que no importando a dónde nos encontremos, no dejemos el amor por la escritura, no dejemos de abrir las escrituras. Mira que más bien vino Jesús y él fue el que les abrió la Biblia. Pero no se rindieron, siguieron, caminaron con Jesús, no entendían. Versículo 45. Entonces, ya más adelante dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El milagro, los milagros continúan. Te abro los ojos, te abro el entendimiento. Te abro los ojos para que me veas, me reconozcas, tenías caminando tiempo conmigo, pero porque me pediste que me quedase contigo, porque tomaste el tiempo de caminar conmigo, porque partiste el pan conmigo. Ahora te abro el entendimiento. Y el versículo 48 les deja saber, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora vamos a Juan capítulo 21. Dice que, recordemos que Simón Pedro corrió, pero miren aquí, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Miren lo que pasó. Pedro estaba maravillado que Jesús había resucitado, pero no lo compartió con otra gente. Y aquí en Juan 21 encontramos a un Pedro que había decidido irse a pescar. Había ido a su vida pasada. El que tenía las llaves del reino. Sí, este Pedro. Y miren que corrió y hasta nadó porque oyó que era el Señor. Qué bello ejemplo nos da Pedro de que para llegar a Jesús, corro, nado, ¿qué tengo que hacer? Vemos que para el versículo 12 dice, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Asombroso. Porque miren que en el versículo 14 dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y sabían, ya sabían que era el Señor, pero no se atrevían a preguntarle. Digo que a veces nos encontramos así. El enemigo nos llena de temor y no queremos, nos paraliza. Ya esta era la tercera vez, ya no podían pensar que era un fantasma, no podían.
Era la tercera vez, la evidencia era demasiada. Y no se atrevían ni siquiera a preguntarle quién eres, porque ellos sabían la respuesta. Vemos otro tema, el tema anterior era que Jesús dijo, ustedes son mis testigos en Lucas. Otro tema aquí en Juan, algo que Jesús tomó el tiempo de preguntar 3 veces, en este caso a Simón, y nos los pregunta a nosotros. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Ese Jesús resucitado quería saber, ¿me amas? Ese Jesús resucitado quería que fueran testigos de que él había vencido la muerte. Y una vez más, en el versículo 22, ahí le está hablando a Pedro. Más adelante, después que Pedro le hace otra pregunta y quiere entender cosas diferentes y más claras, una vez más Jesús le dice, sígueme tú. Sígueme tú. Pero meditaba y me decía yo, digo, wow, qué testimonio hubieran dado los soldados de la resurrección. Recordemos, ya las mujeres llegaron y ya la piedra había sido movida. Llega Pedro y la tumba estaba vacía. Las mujeres también estaban vacías. Y los soldados poder haber dicho, yo estaba ahí. La piedra fue movida. Qué triste. Los primeros que pudieran haber entrado a la tumba. Los primeros que pudieran haber entrado a la tumba. Qué testimonio. Hablando de algo que cambie la vida para siempre. Y vemos ahí que, hablando de los soldados, el versículo 4. Esto es una vez más lo que leímos en Mateo 28. Dice que tuvieron miedo, temblaron, se quedaron como muertos. Y digo, bueno, no muy diferente a las mujeres, a lo que ellas experimentaron. Algo tan poderoso, ¿verdad? Porque dice que habían ángeles y que les hablaban y esto y miraban y miro también que aún el versículo 11 dice, dieron aviso a los principales sacerdotes. Tampoco muy diferente a lo que hicieron las mujeres. Dieron la noticia, hey, ha resucitado. Pero ¿qué pasa? El enemigo les hace una oferta. Dice que los principales sacerdotes dieron mucho dinero a los soldados. Y le dijeron, miren, digan que lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los soldados escogieron otro salvador. Ahí estaba la salvación. El que tiene poder no solo de matar el cuerpo, pero aún después de nuestra muerte física en esta tierra, tiene el poder de condenar o salvar. Y ellos por un poco de dinero, mucho dinero, pero comparado al Salvador, miserable dinero. Y también meditaba, la gente que hace negocio, cualquiera de nosotros que haga negocio con el enemigo, no hay un buen récord en la Biblia de esta gente. Meditaba en Esaú. Quizás no fue en efectivo, no fue dinero, pero por un plato de comida. Acán,
unos vestidos, un lingote de un metal precioso. Aún pensé en Dalila, que le dieron dinero y entregó a Sansón. Quizás sabemos, ¿verdad? Era una cultura pagana, pero quién sabe si se hubiera interesado, como pasó con Rahab la ramera, se interesó por este Dios. Me imagino que más de una vez se mencionó y hablaron. Y Sansón le hablaba del único Dios, pero Dalila no le fue bien. Me acordé también del siervo, del profeta Eliseo, que fue y detrás de ese dinero, ¿verdad? De los regalos, no le fue bien. Recordé también a Judas, que por 30 piezas de plata, aún tratando de devolverlo después, ya no se encontró arrepentimiento para él. Y el Espíritu Santo me daba la caución, me daba el cuidado de que tengamos cuidado. Todo lo que se dice en este canal es para el maestro, es para el que escucha, es para todos. Que tengamos cuidado. No hacer negocios. El enemigo siempre nos va a tratar de hacer una oferta. Mira a Jesús cuando fue tentado 3 veces. Y vemos las mujeres, vemos los discípulos, vemos que aún hasta después de 3 veces, no querían ni preguntarle a Jesús quién era Jesús, ya sabían que era él. Pedro, después de saber que resucitó, se fue a pescar su vida pasada. Pero tengamos cuidado en no aceptar las ofertas del enemigo. Termino con una pregunta. Dios nos hace una pregunta. Jesús ha resucitado. Vemos los diferentes escenarios y realmente no puedo entrar en tanto porque hay mucha carne aquí en este tema. Tantos diferentes aspectos, conversaciones, lugares, nombres en cuanto a la resurrección. Pero está la pregunta final. Para ti, para mí, para todo que sepa de que Jesús resucitó. Jesús resucitó. ¿Qué estoy haciendo yo con Jesús y con esa noticia? El mundo ya sabe que le queda poco. Saben que la libertad es elusiva, que pronto podemos quedar todos en casa de nuevo, que la vida se puede perder en cualquier momento. Las finanzas, todo no es seguro. Como muy pocas en la historia. Veces en la historia, la gente sabe que nada es garantizado. ¿Qué estamos haciendo en primer lugar con Jesús? Él pregunta 1, 2, 3. Cuantas veces que tenga que preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Lo amo? Y Él también quiere que seamos testigos, porque si no tú, si no yo, ¿quién va a decir que ha resucitado? ¿Quién va a decir que hay esperanza? ¿Quién va a compartir el Evangelio? Si no tú, ¿quién? Si no yo, ¿quién? Él quiere que le amemos. Él está dispuesto a, de la manera que tenga que hacerlo, irnos a encontrar. Pedro, ¿estás pescando? Ustedes van caminando por ahí, también me les aparezco. Dice también que se apareció entre medio de ellos, estando ellos adentro de un edificio, ¿verdad? Una casa. A las mujeres de camino se les apareció también.
María Magdalena también se le apareció en el sepulcro. Él quiere que le digamos a la gente que no sabe que Él ha resucitado. Dios nos anima, reevaluemos. El tiempo se acaba, el tiempo es corto. Y aunque lo dudo, que Dios tarde décadas en venir, nosotros somos los que estamos ahorita en el campo de batalla, en el campo de juego, que realmente no es el mejor ejemplo, pero estamos en el campo, el partido ya está en los últimos segundos y la eternidad está en la línea. Nuestra eternidad, la eternidad de otros. ¿Qué estamos haciendo con el Jesús resucitado? ¿Y qué estamos haciendo con la noticia que resucitó? Dios te bendiga. Nos recuerdo que los que creen el Evangelio son salvos, son los que obedecen el Evangelio. Los que obedecen el Evangelio son los que son salvos. Estas noticias de que Jesús resucitó, como aplica a mi vida. Y bueno, 25 minutos. Dios te bendiga. Espero en otro tiempo poder compartir más. Que tengas un bello día, bella tarde, bella noche. Dios bendiga tu vida. Aferrémonos de Él. Conozcámosle. Que nuestros ojos sean abiertos. Que abra nuestro entendimiento. Que nos encuentre a donde quiera que estemos. Que podamos amarle, que podamos compartir. Que Jesucristo vive. Hay esperanza. Hay esperanza, amigo, amiga, que me escuchas hoy. Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama a que estemos bien con Él. Que ya ese pecado se ha quitado siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y Él promete llenarnos de su Espíritu Santo. Compartamos esas noticias. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom.